Perfecto. Adelante, entonces, Mariana Pomies, politóloga, a la que anunciamos en el comienzo del programa. Nuestra segunda entrevista del día. Bueno, gracias por venir, Mariana. Un placer recibirte aquí en De No Olvidar. Es la primera vez que estás aquí con nosotros. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a... Empiezo aclarando que soy socióloga. Bien. No, porque verdad. viste que esto de los títulos acá Bien. terminás en... Fundamental, fundamental, es verdad. Y lo puedo socióloga. demostrar. Ah, tengo el título, y sí. directora Tengo el de título. Cifra. Sí. Sí. Hay evidencia. Sí, papelitos, sí. Excelente y hecha la aclaración. Arrancamos, Mariana, si te parece, con lo que se comió la agenda semana de turismo, este fin de semana y desde a partir del miércoles, que es bueno la situación de ya la ex ministra de Vivienda, Cecilia Cairo. ¿Cómo lo interpreta Cifra, sobre todo en tema de sondeo de opinión pública, en esos primeros días en los cuales el gobierno oficialista tiene que tomar una decisión? Bien. Primero aclarar que una cosa son los tiempos de la prensa y de los medios y otros son los tiempos de las encuestas, ¿no? En general, estas cosas, medirlas inmediatamente y menos en Semana Santa, tienen como un impacto mucho más pequeño de lo que creemos. Bien. En nuestro micromundo nos pensamos que todo el mundo sabe quién es Cecilia Cairo, saben que el jueves saltó el tema, que el viernes presentó la renuncia. Si vamos a hacer una encuesta, nos encontramos la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. ¿Quién y era menos Cecilia Cairo? quién era. Ahí ¿Quién falla. es? Sigue viva, Sí, no es como sí, el Papa. perdón. Ella no Perdón, tiene... Cecilia, En todo caso, ¿quién era la ministra anterior, si querés? Eso ni idea. Eso ni idea, porque además los ministros en Uruguay, nosotros eso lo medimos con cierta frecuencia, tienen muy poca visibilidad, salvo algunos ministerios que tienen algún impacto importante, el de economía, te diría, y con la pandemia nos centramos un Salud poco más de pública. salud, pero después la gente no tiene ni idea. Y menos en una semana en que mucha gente se desconecta. Probablemente en esta semana se va a seguir hablando, la gente va a tratar de, ¿qué pasó? Bueno, algunos siguieron un poco la noticia. Dicho eso, el impacto a nivel de opinión pública. Políticamente sí tiene su impacto y tiene sus consecuencias. Todavía estamos en medio de esa situación, porque todavía, no está designado un nuevo ministro, o por lo menos no formalmente. Y hay que ver después cómo el gobierno procesa este cambio y el partido, y en particular el MPP, cómo procesa este cambio. Que es cierto, algunos medios de prensa decían fue como el cambio más rápido de la historia en cuanto a duración de ministros. Sí, fue todo muy rápido. También yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando que las cosas siempre ahora son van a más ser más rápidas que rápidas. antes. Entonces, la difusión de la información circula mucho más rápido, las investigaciones se hacen más rápido, el impacto todo es más rápido. Porque la gente decía, ¿no demoró el presidente en tomar la decisión? Y ahora entra la primera pregunta que me vas a hacer. Bueno, le hace demora 3 días. O sea, yo qué sé, no sé, antes capaz que duraba 3 meses en pensar qué hacemos con esto, ¿no? A nosotros nos parece un montón porque estamos acostumbrados a vivir una velocidad que es nueva para el sistema político incluso. El sistema político siempre va a ser más lento porque todavía está con tiempos y situaciones de otras épocas, ¿no? O sea, el discutir, resolver, reunirse, juntar a gente en Semana Santa para tomar una decisión. Es como... ¿No? Decían, bueno, el secretario de Presidencia está en Perú. No, en Perú estaba Delgado. No sé, estaban todos de viaje. Y sí, en general en Semana Santa mucha gente se toma viaje, se va de viaje. Entonces es como complicado. A nosotros nos puede haber parecido muy lento. Demoró en tomar la decisión. No sé, si lo miran desde afuera fue rapidísimo todo. Claro, igual capaz Mariana tuvo que ver también con la no voluntad de la misma Cecilia Cairo de renunciar y el sistema... Claro, que le en duró sí. un día, ¿no? La no Claro. voluntad le duró un día. Por eso Tampoco mismo. fue que estuvo 2 semanas tirando con él. En realidad. No, quizá, Mariana, nosotros estamos de alguna forma acostumbrados a los tiempos de la calle también. Claro. En los que Todo es pasaba- muy rápido, pasaba obvio. algo, accionaba enseguida y seguía el baile. Sí, bueno, más o menos, porque Más o acuérdense, con la ministra, con Moreira, demoró un tiempo entre que sí, Sí, que no. Ahí sí hubo más tironeo del otro lado, digamos, de que no Sí, quería renunciar. incluso ¿no? también con el canciller, también que hubo idas y venidas. O sea, ojo, no sé si fueron tan rápidos. Ujú. Capaz que uno con el diario El Lunes te parece todo fue rapidísimo, anda al registro y capaz Puede que... ser, puede ser. La verdad. La aparición pública tal vez. Que no era- estoy diciendo era que sea más mal, veloz. que esté mal. No, Lo que no, estoy no, diciendo es claro. Claro. No, lo que sí hubo quizás
fue una diferencia y distancia de cómo se manejó la comunicación, porque eso habilitó también el tironeo entre el MPP, otros sectores, otros frentistas. Todo un concierto de Yo creo que también voces. los agarró desprevenidos en mitad de la semana. Sí. Entonces la gente fue saltando. Digo, esto surge además de una noticia de prensa. O sea, es como... Claro. Es difícil también medir. Hoy podemos mirar para atrás en el momento. Te enteraste de la noticia y ya lo estaban llamando a fulanito a ver qué piensa. Y yo, me estoy enterando. Entonces digo lo que pienso y no hablé con los otros y después tengo que salir a desdecirme. Yo creo que también un aprendizaje que tiene que tener el sistema político es cómo responder, pero tener tiempo antes de hablar entre ellos, de ponerse de acuerdo. Parte de lo que Como habíamos hacer un hablado. blindaje un tanto mediático, por lo menos para la exposición. O sea, yo creo que es un aprendizaje, no los puedo criticar por eso, porque son situaciones cada vez con menos tiempo de reacción. Claro. Lo habíamos hablado con Dieguito fuera del aire también, que por lo menos para mí había sido una sorpresa que el gobierno electo en sus primeros días había sido muy prolijo con su comunicación institucional, hasta detallista, estéticamente y demás, y que este Los agarró desprevenidos. lo sacó Yo de creo su que prolijidad. acá el tema, mirando para atrás, el aprendizaje es, esto no debería pasarle a nadie. O sea, tenemos que aprender que hoy por hoy cualquiera que asume un cargo público debería tener la capacidad de mirar para atrás y decir, bueno, ¿dónde puedo llegar a tener alguna falta? Claro. Mariana, recién hablabas de Pero es un aprendizaje, porque además, a ver, ya me adelanto un poco. Si uno le pregunta a los uruguayos que pintaron su casa en los últimos 6 meses, ¿cuántos declararon al BPS? O sea, no es, hay prácticas que no son correctas, que tenemos muy metidas y que ni siquiera nos acordamos. No, claro. No estoy diciendo que ella no se debería acordar que su casa no estaba regularizada, pero quiere decir que hay cosas que hacemos que sabemos que no están en regla. Ahora, cuando yo voy a asumir un cargo público, bueno, debería mirar para decir dónde puedo tener la falta y dónde tengo que emprolijarme, como dicen los... Claro. Pasa que Cecilia Cairo en todos esos momentos tenía un cargo público, o por lo menos en 15 años de esos 20 que pasaron. Yo no estoy hablando en particular digo estoy en general. pensando en general. Sí, lo que tú decís es cierto. Hablaba recién de que por la persona a la que afectó este hecho, capaz que no es tan conocida y no tiene tanta llegada a la gente. Pero también hay otro nivel de análisis que es el tipo de hecho, que es algo como que podría afectar a cualquiera, como que la gente Sí, se podría ver sí. un poco representada. En ese sentido, ¿crees que la gente hay una condena o al revés? Hay una cierto de, bueno, esto me podría haber pasado Yo creo a que mí? pasan las dos cosas. Primero, eso te decía, cuánta gente que pinta su casa, que arregla un baño, que no sé qué, hace todo en como debería. No Claro, estoy porque diciendo que... también puede estar la otra reacción, no, yo me rompo el lomo para poder hacer estas cosas Por y esta supuesto. gente que está ahí no... Por supuesto. Entonces yo creo que pasa un poco de todo, ¿no? Uno decir, esto sí, me podría haber pasado a mí o no, pero yo tuve el cuidado, pagué todo en regla, no sé qué. Entonces creo que ahí hay alguna identificación de algunos, un enojo de otros. El problema es la acumulación de hechos siempre, no el hecho en Claro. sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que al sistema político de todas estas cosas le siguen generando daño, decir, viste cómo son, ¿no? Ellos están ahí y no hacen lo que nos piden, las reglas que nos ponen, ¿no? O sea, para el común es uno más, un hecho más que otra vez demuestra. Que además Y no ahí tiene que ver con los partidos ya, sino es a lo largo No, del tiempo. está demostrado que está en todos los partidos. Claro, pero digo, la acumulación de los políticos, ya no del Frente Amplio Claro, del Partido y que Nacional. no es lo mismo un hecho de corrupción, a ver, no es lo mismo, a ver, no quiero entrar en personalizar las cosas, ¿no? Pero no es lo mismo la pedofilia que no hacer los aportes, no es lo mismo romper un documento que no hacer los aportes, no es lo mismo, pero para la gente es todo igual, es Claro. todo como, está mal. ¿Para la gente o para la oposición, cuando es oposición? Para el Sí, pero sistema yo estoy hablando político. del ciudadano. El sistema político se va a agarrar de cualquier cosa para pegarle al otro. Pero eso es parte del juego político. Y otra cosa es ponerme en el nivel de la gente, de que ve todo, que son todos iguales, todos hacen todo mal, todos juegan para ellos, no se ponen en el lugar de la gente. ¿Pero realmente crees que ponen en el mismo escalafón Ay, a la veces generalidad de la sociedad? ¿Un caso de pedofilia o un caso de No, corrupción? eso ya es un extremo, pero lo de qué es corrupción y qué no es corrupción, sí. Sí. Y bueno, tenemos un candidato a intendente que está con prisión domiciliaria y tobillera y la gente lo va a votar igual. Sí, está el caso en Artigas también de También, Valentina Dos Santos. el propio Partido Nacional dice ya no puede ser candidata, pero el que va a ganar dice pero le voy a poner de secretaria y va a ser la que mande.
y la gente lo va a dejar de votar, él avisó. Claro. Yo creo que le suma votos, no le Sí, resta. Porque lo avisó pensando que le suma, no que le resta. Claro. Y no quiero entrar en partidos, quiero mostrar que hay muchas cosas que para algunos puede ser un acto de corrupción y para otros, bueno, así se manejan las intendencias. Mariana, me gustaría preguntarle también algo que recién hablábamos con Fernando Pereira, que estuvo acá, vinculado al tema de si el gobierno viene lento o no viene lento, que también tiene que ver con esto de que hablamos, de que ahora todo es más rápido, pero hay ciertas corrientes de opinión e incluso hasta ciertos episodios que le reclaman al gobierno ser un poco más activo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que efectivamente hay como un gobierno que está más adormecido o que tiene que ver más con un estilo de conducción? Lo primero es la dificultad política de gestionar, o sea, una cosa es la velocidad en que circula la información y otra cosa es la velocidad que se toman las decisiones en una burocracia, no estoy diciendo burocracia en el mal sentido, los gobiernos funcionan con una burocracia, un modo de proceder que tiene sus pasos, sus procedimientos y que uno puede ir acelerando, pero no es de un día para otro que se cambia la dinámica. Para mí, en realidad, hace 5 años, cuando asumió la calle, lo que pasó fue que a los 15 días vino la pandemia y nos revolucionó el cerebro. Pero si uno mira para atrás, todo gobierno tiene su proceso de adaptación, su entrada a los lugares de trabajo, uno viene con su proyecto de trabajo, pero se encuentra con gente que uno no eligió, con presupuestos que no votaron, porque los gobiernos asumen presupuestos. O sea, nunca va a ser ya. Incluso el gobierno anterior, que antes de la pandemia sí tenía una LUC, la tenía preparada con una ley que ya tenía, que igual tuvo que negociar y demoró 6 meses en negociar con la oposición esa LUC. Claro, pero bueno, eso genera con la oposición, como, no, con la coalición, con la perdón. propia coalición. Eso genera como cierta actividad de gobierno, digamos, más allá Sí, de que no la sí. enviara el Parlamento. O sea, había hechos Sí, políticos, sí, por lo sí, menos. pero era una ley que ya tenían, que ya traían con un Sí, y veníamos de acuerdo. un ciclo de 15 años, además que eso también cambia un poco, ¿no? Está. Entonces yo creo que, no sé si fue este gobierno lento, creo que lo que fueron asumiendo los ministerios y viendo con lo que se encontraban, que además, vamos a salvarla, todo parece que se encuentra con una situación un poco distinta a la que esperaban. Entonces eso también te cambia. Con un presupuesto, otra vez, insisto, que vos no votaste, que no te da tanta libertad de gestión, y con muchos funcionarios y gente que vos no pusiste. Tampoco los puso el gobierno anterior que estaban y Sí, que tenés sí, que sí. ver cómo lidiás con eso. Sí. Entonces yo no creo que sea tan fácil hacer cosas muy rápido en el sistema nuestro. No, quizás la diferencia a la que hace referencia Diego, que el gobierno anterior, digamos, había asumido con una retórica por lo menos mucho más proactiva y estamos Ajustes. viendo, Sí. vamos viendo y tampoco venimos a refundar nada, vamos a apretar un poquito acá y un poquito allá. Fue lo que dijeron antes, fue lo que la gente votó. Nosotros sí. siempre medimos si quieren grandes cambios. La gente no quería grandes cambios, quería cambios moderados. Entonces, ¿por qué vamos a pedirle que haga la revolución si ellos no la prometieron y la gente no es lo que quería? Hasta en materia de anuncios también dijeron, Seguro. no vamos a hacer un gobierno de anuncios. Y es lo que vamos a... Podrá gustarnos o no, está bien o está mal. Y bueno, vamos a ver los resultados. ¿Me gusta o no me gusta? No, a mí desde este lado capaz que me gusta que pase mucho más cosas porque vos tenés más cosas para medir y voy a la encuesta y pregunto y la gente tiene... Pero bueno, es lo que hay y hay que ver los resultados para ver si es malo o bueno. Cifra ya midió una primera encuesta de evaluación de Sí. gestión del presidente que le da un 37% de De aprobación. Estamos en esa parte de lo que se conoce como la luna de miel, ese concepto medio vago de que, bueno, es como la parte que le damos una carta de crédito al gobierno para Sí. que... Un 37% de aprobación en la comparación histórica. ¿Es alto, bajo, o sea, con otros presidentes? Al mes es bueno, es alto, porque en general lo que pasa es que tenés más de un tercio de gente, si sumás a Que los no dice. Nini, casi la mitad no te está opinando. Claro. Porque la gente, es como yo decía, no están ni pendientes de las cosas. Un mes en la vida de la gente, es un mes en que empiezan las clases, que empieza el... No tuve ni tiempo de pensar, ni Salvo que miré. haya algo muy profundo. El Uruguay todavía nos queda eso de que no empieza el año hasta que llega el Hoy- último Hoy ciclista. es el Entonces, comienzo. imagínense decir 4 semanas en el medio de otras situaciones que Claro. yo creo que es bueno. Sobre todo acá lo que miramos el primer mes es más la popularidad que la evaluación de gestión. Y ahí le va muy bien a Orsi. Claro. Ese es el capital como más propio y más tangible a esta altura. Porque todavía la gente no lo está viendo actuar mucho y tampoco está enojada porque no actúa. Somos más los que estamos del lado de la prensa y los que medimos las cosas, los que queremos cosas para medir y para decir, que la gente que
Sí, bueno, pero hasta el propio gobierno ha salido a decir, bueno, vamos recién 36 días, lo dijo Cairo en un acto. Pero la lo gente dijo. piensa eso, todavía no. Pero siento como que ellos tienen como la sensación de que hay alguien que También se hay está ansiedades de adentro, Claro. no es solo la oposición o la prensa, Claro. los de adentro que quieren ya. Pero pará, ni prometimos ya, ni la gente quiere ya, ni es tan fácil hacer las cosas ya. En un país que nos caracterizamos porque todo es lento, burocrático, y todo lleva a acuerdos, incluso acuerdos internos. ¿Ya hacia dónde? Si dentro del propio Frente Amplio hay diferencias respecto a cómo implementar las cosas. Mariana, me meto ahora en las municipales porque estamos a nada. El 11 de mayo se van a celebrar las departamentales y las municipales en los 19 departamentos y los 127 municipios del país. ¿Hay clima de campaña municipal? ¿Podemos evaluar como que está al menos con cierto litigio o está muy tranquila la Bueno, cosa? hay departamentos donde hay mucho clima, donde hay mucha disputa y donde a veces departamentos disputa entre partidos y a veces dentro del propio partido hay Claro. rispideces dentro de los propios candidatos del mismo partido. Y hay otros como Montevideo, como te diría Canelones. Creo que en Montevideo hay un poquito más de movimiento que en el propio Canelones, que está como más definido, ¿no? Donde hay un partido que lleva la ventaja amplia. La gente todavía no se puso en clima, sobre todo porque estaba esta semana que para muchos es como semana de vacaciones, de Claro. descanso, y ahora sí empezó el año hoy, y bueno, y ahora sí en 20 días tenemos que votar. Va a ser la campaña más corta de la historia para algunos, ¿no? En 20 días mejor, porque después se satura. Sí. O sea, nos Totalmente. quejamos cuando es muy larga y nos quejamos cuando es muy corta. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué departamentos ha medido cifra y tienen números? Nosotros hemos medido varios, algunos departamentos está la cosa más definida, como, bueno, Tacuarembó. Ujú. Eh, Está definido incluso dentro del Partido Nacional, digamos. sí. Y ha tenido, en los últimos, te diría, 40 años, muy poco movimiento. Claro. Se han rotado más o menos los mismos intendentes. Wilson Esquerra y Everda Rosa. Exacto. Ta, y básicamente. rotan entre ellos, Entre se ellos, la ¿sabes? pasan, De uno la al otro. pelota. ¿Sí? Tenés Maldonado, donde el Partido Nacional viene bien, si bien el Frente en un momento tenía como expectativa, y ahí hay más disputa interna entre Abella y Blas. Blas, y me parece que Abella, por lo menos, nosotros cuando lo medimos era el que estaba Mejor más parado. arriba. Hay más disputa en Fray Bentos, ahora estamos en Río Río Negro. Negro. Estamos midiendo ahí. Está. En Canelones, donde el frente está tranquilo, aunque la oposición armó coalición. Hay 3 departamentos donde hay coalición, que es Montevideo, Canelones y Paysandú. Y Salto. Y Salto, perdón. Y ahí en Salto, bueno, probablemente la coalición está más disputado. Ujú. En Canelones va a ganar el Frente Amplio por más que haya hecho coalición. Y en Montevideo hoy lo más probable es que gane el Frente Amplio si fueran ahora, lo que no quiere decir que la coalición no se acerque todavía no a disputarle, pero sí a votar mucho mejor de lo que venía votando. Y creo que eso ya es un gran avance para la coalición en un departamento donde hace 45 años 35 años, perdón, que está el mismo presidente, iba a decir 45 en Tacuarembó. Si el Frente tuviera 6 puntos en Tacuarembó, por más que no gane, también haría una fiesta, Por porque supuesto. decir, mira cómo crecimos, Ujú. ¿no? O sea, Claro. que no está a 6 puntos, no. Claro. En Tacuarembó. Sí. Después, en Paysandú. En Paysandú medimos hace tiempo ya y ahí probablemente el Partido Nacional vuelva a ganar. Repita Nicolás. Coalición. Repita Olivera. el intendente. Ujú. Eh, Soriano, por ejemplo, ahí no medimos. no midieron. Y- Ujú. Y San José, Florida, En Florida sí. ya con Enciso confirmado como candidato, digamos. Sí, no, fue Todavía antes, no, es claro. vieja la encuesta de Claro. Florida. Después, me estoy olvidando de algunos otros departamentos de los que Rocha, que estuvimos. es otro de los que podría... En Rocha no medimos, Ujú. en Rocha no hemos ido. En Durazno sí. Ujú. Bueno, y ahí también va a ganar el Partido Nacional. La victoria del Frente en octubre no genera No, ningún tipo... por lo menos en cuando hicimos la encuesta, también Claro. es eso, ¿no? Ujú. Claro. Después, bueno, nosotros en Salto no hemos hecho, pero sí está más disputado, por lo que he visto en otras encuestas, y creo que la coalición puede llegar A ganar. a ganar, pero Ujú. bueno, ahí depende mucho de... Cabeza a cabeza. Sí. Mariana, vos ves en Montevideo, más allá
de que es una novedad obviamente para la coalición acercarse. ¿Es una tendencia? ¿Es un dato puntual? No, es una tendencia el crecimiento de la coalición. Es una tendencia. Creo que además lo que necesita la coalición, y ya lo vengo diciendo hace varios periodos, es mantener un candidato por más de un... Claro. O sea, el problema es que cada uno que llega tiene que Arranca de cero. construir su imagen Claro, de cero. como posible intendente, y que no es lo mismo tener un cargo a nivel nacional que departamental, que los conocimientos de lo departamental y la política departamental es distinta. Entonces es todo un desgaste que tiene que hacer que uno puede decir, bueno, pero en el frente también son nuevos. Sí, pero es un gobierno que traspasa, es nuevo el candidato, pero no la gestión y la experiencia de gestión. La acción natural es Entonces, votar al frente, yo creo que lo mejor que le podría pasar a la coalición es votar muy bien y fortalecer un candidato que dentro de 5 años que permanezca. Claro, claro. Y vos tenés ahí, más allá de ahí en cifra tienen medido, ¿cuáles son los motivos que hacen, o pueden mapear los motivos que hacen que la coalición tenga por lo menos ahora un periodo de crecimiento en la intención de voto? Por un lado, el desmérito ajeno, ¿no? Al decir, hay mucha gente desconforme con la gestión municipal, sobre todo en temas de limpieza, o sea, los temas que preocupan a la gente, que son los lógicos, las expectativas respecto a un gobierno municipal, la limpieza, bueno, el manejo de residuos en general, tanto la limpieza como la recolección, la iluminación, el estado de las calles y después el transporte, ¿no? Esos son como los temas que la gente espera que la Intendencia se encargue, y en Montevideo están desconformes con distintos niveles de enojo en las distintas partes de Montevideo, porque también Montevideo es muy disímil, nos parece que es una ciudad chiquita y somos pocos, pero es muy distinta a la realidad y el perfil político de lo que es la costa, el centro y la zona norte de Montevideo, ¿no? Donde también la Intendencia ha tenido distintas énfasis en su propia gestión, ¿no? Entonces también la Intendencia se ha vinculado distinto con las distintas zonas y es distinta la satisfacción con... Igual, por ejemplo, el tema del manejo de residuos y la basura es igual de molesto en todas las áreas, sí, claro. pero por ejemplo pesa mucho más el enojo en la parte de la costa que en la parte norte. Claro. El arreglo de las calles, por ejemplo, no genera tanto enojo en la parte sur como en el norte, donde todavía tenemos calles que no están... ¿Sí? La iluminación no es un problema en la zona costera, y en la parte norte hay mucha desconformidad con la iluminación, porque hay lugares que son muy oscuros, y el problema de la iluminación que se vincula con la seguridad, que muchas veces se le demanda a la Intendencia una mejora en la seguridad, y la Intendencia dice, bueno, pero yo no manejo la policía. Bueno, pero no es lo mismo estar en un lugar a oscuras que en un lugar con luz, ¿no? Entonces eso cambia. ¿Pueden o observan que haya traspase de votos de gente que votó al frente en noviembre o en octubre y esté pensando en votar a alguno de los candidatos de la coalición en Montevideo, que es el núcleo duro, ¿no? Mínimos, hay algunos traspasos. Lo que hay más por ahora en la disconformidad de los votantes del frente es de la predisposición a votar en blanco. Que uno dice, bueno, no siempre eso se sostiene, pero en Montevideo en la elección pasada hubo más votos en blanco que en la nacional, en la departamental. Claro. Entonces, el primer paso del enojo es decir voto en blanco. Lo que hay que convencer es de que hay una opción, y ahí es donde la coalición tiene que mostrar trayectoria, porque al final el uruguayo tiene eso de más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, no tenés que ser bueno por conocer. Tenés que ser conocido para que la gente diga, bueno, está bien, dejo de votar al partido que vote siempre, que no me gusta lo que hace, pero por lo menos lo sabe hacer, a alguien que es todo promesa y que todavía no estoy seguro si va a hacer lo que dice. Claro. Entonces, el estar, el permanecer, eso a la gente, bueno, vamos a darle una chance, porque viene trabajando hace tiempo, conoce del tema, tiene un equipo, porque es muy importante. Cada vez menos la gente espera del candidato que resuelva todo, los equipos son importantes. Y a veces el candidato solo se muestra a sí mismo y no muestra, bueno, tengo esta gente que sabe de esto, que tiene experiencia en esto, que va... Porque nadie es experto en todo, y cada vez más la expertise o el saber se espera, no de uno que sepa todo, sino de que tenga el buen asesor, el buen experto en... Bien. Mariana, ¿es posible medir el tema de alcaldías? Bueno, es difícil con una encuesta porque necesitas muchos casos por alcaldía, y porque además en Montevideo en particular la votación a las alcaldías en general fue en torno al 40%, claro. O sea, 4 de 10. En algunas alcaldías votó más gente, pero en otras no. Claro. Entonces hay mucha gente que
no tiene ni idea quién es el alcalde de su zona. No sabe en qué alcaldía está. ¿En qué Claro, municipio? ¿Usted en qué municipio vive? Montevideo. No, pero ¿qué letra? Ni idea. M. Paja blanca, no, pero qué letra. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque a veces, incluso hasta algunos barrios están partidos. La división por alcaldías es muy arbitraria también. Entonces yo estoy de este lado de la calle o del otro. ¿Hasta dónde llega la alcaldía? No pusieron una cintita, Claro. ¿no? Entonces, no es fácil. Depende mucho de la campaña que hagan los candidatos. Hay zonas donde los alcaldes... En el interior está clarísimo. Claro. El alcalde es la persona más cercana. Incluso en algunos importa más el alcalde que el intendente y que el presidente. Porque el que me resuelve las cosas es el alcalde. Yo voy a hablar con el alcalde. Claro. Entonces, hay zonas de Montevideo, por ejemplo, yo qué sé, la alcaldía actual y el anterior del CH es una persona muy conocida, que se ha movido mucho, porque está en una zona también que tiene mucho acceso a la prensa. Seguro. O sea, está en una zona residencial, de gente más educada, con Súper una, densa. y que parece tener más... aparece más en los medios, Sí, sí, ¿no? sí, Porque sí. las otras zonas aparecen cuando hay delitos. O cuando hay... ¿no? El municipio CH debe ser el más poblado del país, además, Sí. me imagino. No, el ¿No? más poblado son los de Cerro... No, en cantidad de personas, En no. cantidad, Por ¿no? un tema de tamaño. Sí, claro. Claro. Está bien. Sí, sí, sí. Sí, más densidad de población. Claro, es más Ahí denso, va. pero... Eso sí es más Claro. denso. Sí, Es más el más gente denso. por- Por metro por cuadrado, área. sí. Claro. Pero ustedes piensen que en la zona costera, o sea, Avenida Italia del Sur, si tomamos desde el centro hasta Carrasco, apenas vive en torno al 15% de la población. Claro. Claro. Casi el 50% vive en la zona norte. Y ahí están y son los municipios más grandes también, de en tamaño. Claro. Entonces tienen más gente, pero menos densidad de población. Que también hace que algunos problemas tengan menos impacto, porque no es lo mismo la basura en un lugar donde tenés 10 edificios y todo el mundo tirando la basura que un lugar donde son casas y Cada tanto, sí, por sí. eso las soluciones, es interesante, las soluciones para los residuos no pueden ser iguales para todos. Tal cual. Sí, sí, los tuvimos acá tanto a Martín Lema como a Mario Vergara. Claro, con- no es lo mismo tener una casa donde yo puedo meter un mini contenedor y tener, como hizo Canelones en la Claro. mayoría de sus lugares, porque te puedo dar un tacho que lo recojo cada 3 días, que yo en mi apartamento de Imposible. 30 metros cuadrados no voy a meter un contenedor. Totalmente. Entonces las soluciones tienen que ser distintas. Claro. ¿Alguna más? Nada más. Queridísimo. Mariana, muchísimas gracias por Un habernos placer. acompañado aquí en De No Olvidar. Gracias, Mariana. Hasta la próxima. Te vamos a volver a invitar. Encantada. Sin duda alguna. Gracias, Mariana, por tu tiempo.